Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Licen. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok, hasta que se sigan juntando sus compañeros a la sesión. Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a continuar con el Buenos días, repaso. Licen. Buenos días. Con el repaso de interés simple y compuesto que estábamos haciendo el día de ayer. Entonces, ¿qué necesita usted para resolver sus ejercicios? Más que, Licen. buenos días. Más que resolver o complicarse en sus problemas, como consejo para que le vaya bastante bien, es primero tener las fórmulas a mano. Como la mayoría de preguntas son por línea en internet, puede hacer uso de su libro. Entonces ahí ya, si usted no tiene al momento de la prueba el libro, una dificultad más. Pero bueno, esperemos que eso no suceda y el día jueves o el día viernes que pongamos la prueba, tenga esa posibilidad. Segunda, que tenga o que sepa cuáles son las simbologías de cada pregunta, de cada dato. ¿Por qué? Porque por lo general se equivocan la mayoría de personas en lo siguiente. Voy a ponerles aquí. Ok, eso debe memorizarse y si no puede, escriban. Yo sí les dije el día de ayer, pero les repito nuevamente. Los datos o los principales tendríamos como C mayúscula, capital, es decir, el monto. ¿Cómo sé que está hablando del ejercicio de capital? Está hablando porque nos va a decir, depositó, ¿no? Invirtió en el banco, en pasado. ¿Sí? Por eso sé que es capital. Vean, primer consejo, está hablando en pasado y habla de un monto inicial. Por lo general, en monedas, en dólares, en pesos, en yens, en lo que usted maneje. Por lo general es dólares y euros, son las monedas más usadas. Lo siguiente, el interés, que se escribe con mayúscula. Una cosa es interés y otra cosa es tasa de interés. Pilas, son dos cosas diferentes. El interés igual se mide en dólares, en euros, y usted cómo reconoce que es el interés, porque en el ejercicio le van a decir, usted ganó, va a ganar, por lo general es una ganancia y es un dinero muy pequeño a comparación del capital y del monto final. Ningún banco, por ejemplo, decir si a usted le deposita 100, le va a generar $200. No, no existe una entidad bancaria que le dé por encima, no digo, del 100% de interés. Entonces el interés, si usted deposita 100, el interés, así supongamos ya que sea Don NASA, le va a generar unos $20, ya, suponiendo. Y ese es un interés muy alto, ¿ya? Pero, dan, así puedo identificar yo los valores, sin necesidad tampoco de saber gramática. Pues si usted quiere identificar por gramática, nuevamente repito, el capital sería mediante palabras en pasado, depositó, invirtió, dejó en el banco, todo eso sería capital. Interés va a ganar y también es una cantidad muy pequeña. Y por último es el monto. El monto también se mide en dólares, en euros, en yens. ¿Cómo sabe qué es el monto? Por la parte gramática. Porque usted va a escuchar o va a leer que dice retiró al final del periodo, ganó, y así. Y además es el dinero o el número más grande de todas las cantidades. Por ejemplo, podría ser 200, podría ser 150, ¿ya? Entonces, pilas, el interés es el número más pequeño, el capital un número intermedio y el monto un número más grande en la mayoría de los casos. El 1% de los casos podría cambiarse cuando el negocio o la inversión caiga o cuando no funcione la inversión o cuando el banco cierre, pero eso no se da en clases, eso ya solo se da en la vida real. Ok, entonces antes de pasar, preguntas con respecto a estos tres primeros datos, ¿no? Ok. Además de estos, para aplicar, y la fórmula que sirve tanto para simple como compuesto es la siguiente. Es que el monto es igual al capital más el interés.
Esa es la primera y la única fórmula que usted puede o le sirve tanto para los dos intereses, ya que para otros, con otros datos vamos a tener diferentes fórmulas. Ok, dicen, pero profe, a veces me van a dar, o me piden, como el día de ayer que les vimos en clases, me van a pedir encontrar el interés y ya no hay fórmula. No, es que de aquí usted puede hacer uso de una herramienta matemática que se llama despejar. Entonces, cuando usted despeja, puede tener para las otras variables, para las otras incógnitas. Por ejemplo, si a usted le pide calcular el capital, puede ya encontrar de la siguiente manera. Este i que está sumando puede pasar al otro lado restando. Y ya me queda la c. Como a la mayoría de personas no le gusta o está acostumbrado a que las incógnitas queden al lado izquierdo, al inicio, lo que puedo hacer, como decíamos, o como decía en básica, puedo darle la vuelta al espero, puedo dar la vuelta a la ecuación, me va a quedar que la C es igual al monto menos el interés. Y ya usando ese despeje, encontré mi segunda fórmula. Y puedo encontrar también otra fórmula. Y eso ya depende de cómo usted maneje el despeje. ¿Ya? Entonces, para los despejes, usted sí tiene que ir a recordarse un poquito de primero, de básica, si todavía está fallando un poco. Pero en los despejes yo le puedo hacer una mención. Solo acuérdense, siempre que vaya a pasar de un lado a otro, es decir, del miembro izquierdo al miembro derecho, del lado izquierdo al lado derecho, como usted quiera llamar a las partes de la ecuación, siempre va a pasar con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo y así. Pero bueno, eso tiene que usted autoanalizarse y decir, bueno, los despejes, ¿cómo estoy? Listo. Antes de pasar, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver otras variables, algo más que incide en el momento de resolver esos ejercicios que son de interés simple, interés compuesto. ¿Cuáles son? Son primero el tiempo, porque dependiendo del tiempo que nosotros dejemos en el banco, nos van a dar la cantidad de dinero. Entonces, eso se representa de dos maneras. Con T minúscula, que sería la inicial de tiempo, o también el libro usa N minúscula. Entonces, esto sería el tiempo. Usted puede encontrar en los ejercicios de varias maneras. Por ejemplo, puede descontar en meses, en años, en décadas, en lo que usted quiera. Pero obligatoriamente usted tiene que transformar la unidad que le den a años. Siempre, toda entidad financiera se encarga de trabajar en años, pilas. Entonces, si yo le supongamos rápidamente, solo para hacerles recuerdos, si le dicen que usted invierte en 36 meses, ya para 36 meses invirtió una tal cantidad de dinero, esos meses tiene que transformar a años. Como yo le mencionaba en clases anteriores, matemáticas y la mayoría de ciencias se pueden hacer de varias maneras. Usted puede aplicar aquí una infinidad de métodos. Voy a hacer de los dos más conocidos. Por ejemplo, podría utilizar el método de factores de conversión. ¿Cómo se transforma o cómo se hace métodos de factores de conversión? Escribo el dato que me piden, multiplico siempre por una fracción. ¿Y qué va en la fracción? Va la equivalencia. Yo sé que 12 meses es igual a ¿qué? A un año. Se va meses con meses y me queda ¿cuánto? Me queda 36 para 12, ¿a cuánto? A 3 años, ¿ya? Esto es factores de conversión. También puedo utilizar regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? Escribo las unidades que me dan, por ejemplo, 36 meses, el, para 12 meses es igual a un año. Necesito saber la incógnita, escribo lado con lado y hago la transformación. Puede ser esto, puede utilizar el método que usted quiera. Siempre le va a salir la misma respuesta, siempre y cuando haga bien, pero ¿cuándo es que le sale mal? Cuando aplica mal los signos, pone mal en la calculadora y ahí se complica. Entonces, retomando, lo importante aquí como conclusión es que el tiempo debe estar siempre, por favor, siempre en años. Luego tenemos lo que también se equivoca la mayoría de personas. La mayoría de personas se equivoca en la tasa de interés.
la tasa de interés se representa con la I minúscula y siempre va a estar representado por un tanto por ciento. Por ejemplo, le van a dar el 10%, el 20%, y como cultura general, como adicional, nunca le van a dar una tasa de interés tan alta. Por ejemplo, si le dan el 50%, eso ya es una pirámide. Entonces, si usted un ejercicio al resolver le sale el 50, le sale el 150, está haciendo mal el ejercicio, ¿ya? Porque eso pasó ya en el examen trimestral. Muchas personas sacaban el 150, el 200, pues ya se da cuenta de que ese ejercicio está mal. Y por último, ponga nota. Aquí preste atención 2 minutitos, porque eso es lo fundamental en los ejercicios. Si a usted le dan, por ejemplo, el 12%, usted no puede trabajar con este tanto por ciento, con esta simbología. Tiene que transformar esa tasa de interés, ese tanto por ciento, a números. ¿Cómo va a ser? El valor que le dan dividido para 100. Y con este valor va a trabajar los ejercicios. En este caso sería 0,12. Pilas, ¿verdad? No pueden trabajar con ese 12%. Tiene que transformar a número, a un número. ¿Cómo transforman al número? Dividiendo para el 100, para el 100, nada más. Por ejemplo, si le dan el 7, sería 7 dividido para 100 y así sucesivamente. Consejo, hagan la calculadora si tiene dudas. ¿Por qué? Porque el 90% de estudiantes, en el momento de hacer las pruebas, no sé si por el apuro o porque ya se acostumbra, dice, la división es solo poner el 0, y el número que le dan, dice. Entonces saben poner, dice aquí, esta es la respuesta, 0,7. No, si usted hace de esta manera rápida y sin razonar, sin poner precaución, aquí es como si estuviera hablando del 70%. Para que sea el 7%, la división correcta sería 0,07. Y no digan, profe, es que por un cero. No, un cero, esto ya es un porcentaje bien grande en finanzas, en una entidad bancaria, ¿ya? Y por último tendríamos capital, interés, tasa de interés, perdón, tiempo, y creo que por ahora, por el momento, nada más. Antes de pasar ya al ejercicio, ¿preguntas? Sí. ¿No? Licen, Claro, yo le dígame. quería preguntar qué estaba diciendo al principio, porque como yo entré un poco tarde, no sé de qué está hablando. Ok, al inicio de la clase comenzamos revisando el ejercicio que quedó pendiente ayer, pero antes de comenzar a realizar el ejercicio, estaba haciendo una retroalimentación también de las variables que necesita dominar en la tasa de interés. Primero, las fórmulas. No, las fórmulas no les escribo ni les voy a poner aquí porque usted ya tiene en su libro y ya le voy diciendo en qué páginas estén para que usted tenga a mano bueno, para las pruebas. Ya si nos toca dar de forma presencial, tiene que estudiar. No le voy a dejar sacar un cuestionario porque no son fórmulas tan difíciles en eso. Entonces, usted tranquilamente, unos 10 minutos en la noche, puede pegarse una leída. Otra forma es escribir unas 10 veces cada día para que se vaya acordando las fórmulas, pero eso sí ya les queda anticipado. Si nos toca una prueba presencial, no les dejo sacar el libro bueno, ni el libro ni un formulario para las fórmulas, porque son sencillas. Ok, esa era la primera indicación. La segunda, estábamos hablando de lo que es las variables tanto para el interés simple como para el interés compuesto. Y hablábamos de las tres principales, de las tres que nos vamos a encontrar, que es capital, interés y monto. Todas estas se representan mediante unidades de dinero, por ejemplo, $100, euros, yens, pesetas, bueno, en cualquier cantidad o cualquier moneda. Y además, adicional a eso, les estaba dando otra forma, porque dice, pero profe, no me doy mediante eso, otra forma de conocer. Les decía que el capital, ortográficamente, mediante literatura, mediante lenguaje, o mediante bueno, si leo el problema, está en pasado. Por ejemplo, deposité, entregué en el banco, eso es capital. El interés va a estar en un presente y también a veces en un futuro. Gano, gané o ganaré tanto un porcentaje. Y el monto es retiro. Bueno, por lo general es retiro del banco. Esa es la palabra más usada. Y si todavía Licen, no se dan, una pregunta, eso sí anote. ¿Eso es para el examen o ese es algo para el así? examen del día jueves o día viernes que vamos a tener en línea.
como les dije, el martes vamos a tener el día, voy a anotar aquí también para que, acuérdense, la mayoría no anota, espera que se les dé, y les voy a dar en el grupo también, porque puede hacer cosas del trabajo y todo lo demás, pero acostúmbrese, como una sana costumbre, a tener una agenda o algo. Yo también voy a anotar aquí, pilas. La primera actividad es el día jueves, que nos caería 2 de febrero, si no estoy mal. No, bien. Jueves 5, perdón, jueves 5 de febrero. Vamos a tener prueba. 2 sería el inicio. 2. Ah, Sí, 2 de perdón, febrero. perdón, ya estoy en enero todavía. Sí, tienen razón. 2 de prueba de derivadas. Como les mencioné, mis pruebas van a estar habilitadas, o saben, están habilitadas todo el día, desde las 0 horas hasta las 23:59 del mismo día. Derivadas e integrales. Esta prueba no se va a promediar ni se va a hacer cómputo con la que dieron el día sábado, perdón. Solo los estudiantes que tienen de 7 en adelante, ellos tienen la posibilidad de decir, profe, bueno, sabe que yo quiero que la nota quede, quiero que convalide, solo ellos. Los demás es como si no hubieran dado la prueba, ¿ya? Es como solo un repaso, como una tarea en clase, como una actividad, ¿ya? Entonces, y la prueba va a ser, ya voy a darles también esto al final de la clase, como les decía, derivadas sencillas, no van a ir exponentes negativos, no vamos a poner cosenos, logaritmos, va a ser lo más sencillo. Lo que voy a ver y voy a tratar de ver que hayan entendido es el procedimiento y primero, antes que nada, la forma de escribir, el orden, porque hay algunos que ya están graduándose y no saben todavía no hacer los números. El 5 hacen así, el 7 hacen así, entonces, eso por lo menos ver que los números estén bien hechos, ¿ya? Pilas. Entonces, esto el día jueves. No es una prueba nueva, se podría decir, para la mayoría, porque muy pocas personas sacaron un puntaje mayor a 7 puntos. Ok, el día viernes 3 de febrero, ya, vamos a dar una prueba de recuperación pero del examen quimestral, ¿ya? ¿Por qué? Porque igualmente el examen quimestral está muy bajo el promedio. Yo ya les di a la mayoría, si a salvo a alguna persona no le di su puntaje, me manda un mensaje al WhatsApp y yo le respondo lo antes posible para que sepa su nota. Entonces, el viernes 3 de febrero, una prueba de recuperación. ¿Qué temas van a ir? Van a ir funciones. En funciones, ¿qué vimos? Gráfica, funciones biyectivas, inyectivas, sobreyectivas. Vamos a ver también lo que es sucesiones o progresiones, que son sinónimos, progresiones aritméticas, geométricas. Y lo que les estaba dando este momento, interés simple y compuesto. Nada más, solo eso vamos a tomar el día jueves, perdón, día viernes, con la condición de que esta prueba ya no va a ser como hacía yo, que el promedio más alto. Vamos a hacer una ponderación. Si usted sacó 3 en el examen quimestral y ahora saca 10, sumamos, me quedaría 13 dividido para 2 y esa sería su nota del examen quimestral. ¿Sí? Entonces, O pilas. sea, le dicen, pero entonces esa prueba del viernes no es obligada a dar. No, si usted ya sacó 7 y quiere quedarse con esa nota, puede quedarse, no pasa nada. O si ya tiene 10 y que no pasa nada. Ajá. Esta sí es obligatoria para los que sacaron menos de 7. Esta sí es obligatoria. ¿Ya? Obligatoria para los que sacaron menos de 7. Este de aquí es opcional. ¿Sí? O así. Los que sacaron el día de ayer, más de 7, tienen ese premio, se podría decir, porque se vio un poco el interés de hacer, no sé, no digo que no haya habido interés tampoco de los demás estudiantes, pero estuvieron por encima del nivel que se les exigía. Por eso van a tener igual esta posibilidad de mejorar sus notas para que no se queden en supletorio, porque tampoco o mi interés es hacerles que se queden en supletorio, pero si ya después de darles todas estas facilidades veo que sigue habiendo un desinterés, ahí sí, primero voy a hablar con su tutor y después vamos a ver qué hacemos, pero hay personas que ni por más que les demos estas opciones, no cumplen. Entonces ahí no sé
que se podrá hacer, pero vamos a hablar con Anita y con su dirigente. Preguntas con respecto a las actividades, entonces. Y deber no vamos a tener. ¿Para qué? Para que usted se enfoque directamente a estas actividades. Ajá. Preguntas, Gracias, Luis. Licen, dígame. usted dice que el jueves es la prueba para los que sacaron más de 7. Menos, Y menos. de prontito dijo para los que sacaron más. No, menos. No, es que para los que sacan más de 7, como dije, es como, no van a pagar justos por pecadores. Los que tienen menos de 7, aunque ya si dice profe, sabe que tengo trabajo y ya mi nota, saqué 6, supongamos ya. Y yo sé que no va a poder sacar más, me siento en esa capacidad de que no va a poder sacar más, le convalido el 6, no hay problema, ya, pero solo por ese motivo, ya, porque puede estar muy ocupado y su nota no es tan baja, es el 6, de 5. ¿Ya? Pero yo les voy a tomar, por ejemplo, esto. Y igual a 5x más 2. ¿Cuál es la derivada de esto? Ya está. Bueno. Entonces van a ser operaciones muy sencillas. Como digo, ¿qué voy a calificar? Ver que por lo menos esta vez hagan bien los números, el orden, la forma de escribir. Ajá, que en integral, por ejemplo, pongan el más c. No es menos c, es más c. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado de x, por ejemplo, ahí como integro, sumo en 1, quedaría 3, y esto pasa a dividir, y me quedaría más c, y ya está. Por ejemplo, esto va a ser la prueba del día jueves. No voy a tomarles ya más complicado, porque, como digo, para darles esa posibilidad de que vayan en esta unidad con buen puntaje la mayoría, ¿sí? Vean esto. Estas son las derivadas ya más sencillas que puedo tomar, derivadas integrales. Preguntas. ¿No? Ok. Listo, entonces justo estábamos viendo lo que es tasa del interés, tiempo, periodo. Pues ahora sí nos vamos al libro y vamos a ver dónde están las fórmulas para que usted tenga a mano ese día. ¿Por qué? Porque como tiene la posibilidad de dar o de utilizar una... y esto también, trate de hacer usted, porque a veces cuando usted pide ayuda o pide a alguien, dice, ¿cómo hiciste tal ejercicio? No sabe si la persona hizo bien o está bien ese ejercicio. Usted por lo menos así le pasen, trate de comprobar, no simplemente copie y ya, porque hasta te noten los errores, se nota que hacen el mismo error. Ok, vamos a la página, estamos en la página, ya, ok, intermedios financieros, tema 4 de la unidad, página 20. Les comparto para los que están sin el libro, porque algunos están trabajando y todo lo demás no pasa nada. Ok, interés simple, interés compuesto. Estamos justo en la parte, página 21, en la mitad. Ahí está la fórmula para encontrar, por ejemplo, el interés compuesto, porque el interés simple, en cambio, está en la parte, en la página 20, no está señalado con otro color, pues ya le dije a usted, señale, está aquí justo debajito de interés simple, de lo que está con negrito. Esa es la fórmula del interés simple, ¿ya? Y mayúscula es igual a capital por la tasa de interés y por el periodo de tiempo. Eso, señale si no ha señalado en su tiempo. Y la primera fórmula que le va a servir. La siguiente, lo que les decía, cualquiera de estas le sirve en cambio para el interés compuesto, ¿ya? Para el interés compuesto. Está aquí, justo en la mitad de esta sí está señalada, sí está subrayado. Y con respecto a las progresiones, igual tienen su libro. No es que me estaba inventando, no es que lo que le va a servir está aquí. Por ejemplo, ¿qué necesita de las progresiones? De las progresiones necesita, igual que en el interés, necesita acordarse de qué simboliza cada símbolo, cada letra. Vamos a comenzar con las que se repiten tanto en geométricas como en aritméticas. Por ejemplo, el A sub 1. ¿Qué significa el A sub 1? El primer término. Eso, muy bien, primer término. ¿Qué más se repetía o qué más se repite? El A sub n, que significa último término. Y por último, de los que se repiten es n, que es número de términos. De ahí tienen que acordarse las definiciones. Por ejemplo, la definición de progresión
aritmética. La progresión aritmética es comenzar con un término cualesquiera. Por ejemplo, yo puedo comenzar con el 5 y voy a tener una diferencia. Ese es el nombre en estas progresiones aritméticas, a la cual yo voy a aumentar. Bueno, si es positiva, se aumenta. Si es negativa, disminuye. Para ir generando una sucesión, una secuencia de números. Por ejemplo, yo puedo poner una sucesión, una diferencia de 3. Entonces, el siguiente número sería 8. El siguiente número sería 11. Y así sucesivamente hasta llegar al término deseado. Por ejemplo, yo puedo pedir el término 20avo. Puedo decir, entonces, ¿cuánto tendría que ir haciendo aquí? 20 términos. ¿Cuál sería el siguiente? 14. ¿Cuál sería el siguiente? 17. Pero, y esa fue la clase, lastimosamente creo que esa vez que estaba dando el concepto de esto, justo tenían capacitación de la plataforma de Moodle, pero no pasa nada. Voy a volver a dar eso. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tranquilamente podemos hacer a mano esa sucesión, como estoy haciendo yo aquí en el cuaderno. O también podemos ayudarnos ¿de qué? De una calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora, como les decía, es tan no inteligente, tan bien programada, que yo puedo ingresar los 3 primeros términos y la máquina me va a entender que yo estoy haciendo una progresión aritmética o geométrica. Vean, por ejemplo, yo puedo poner 5 más 3, me da el siguiente valor, 8. Vuelvo a escribir 3 y me sale 11. Ya no es necesario volver a escribir 3, sino voy a darle Enter. Vean, y la máquina automáticamente me va generando los términos, ¿sí? Vean, la máquina, y usted así tranquilamente podría ir comprobando las respuestas. Vean, como decía, las matemáticas, usted puede valerse de varias formas para resolver. Puede hacer de forma manual, usando una calculadora. Pero ¿cuál es la forma más sencilla o más rápida en progresiones, siempre y cuando también domine esa parte? Es usando las fórmulas. Entonces, ¿yo cómo puedo encontrar el término 20avo utilizando estos términos, esto de aquí? Me voy al libro, busco la fórmula de progresión aritmética, que está en la página, ya les comparto. Está bueno, estas progresiones geométricas, progresiones aritméticas. Nos vamos a la página 12, y en la parte, justo en la mitad, está lo que necesitan acordarse. El último término es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Entonces, eso le tienen que tener a mano, subrayado, resaltado, como usted quiera. Ok, entonces, ¿qué va haciendo? ¿Qué se complican los estudiantes al momento de dar la prueba? Se complican en que no saben o no pueden identificar los valores. ¿Qué les dije yo también cuando vimos este tema? Para que usted tenga medio ejercicio hecho y no se complique mucho, puede valerse de una tabla de datos, donde usted va a ir sacando cada dato. Por ejemplo, yo sé que este término, como está al inicio, es a su 1. Ya saqué el primer término. Dije que siempre voy a ir aumentando 3. Entonces yo sé que eso es la diferencia. ¿Qué más le estoy dando? Además escribí al lado de eso. También le di la n. ¿Qué es n? N es 20. ¿Y qué más necesito? No necesito nada más. ¿Por qué? Porque con esto ya puedo reemplazar en mi fórmula. Entonces, ¿qué voy haciendo? Primer paso, escribir mi fórmula. Segundo, sacar mis datos. Y tercero, ya resolver. AN, ¿tengo ese valor en la aquí? No, no tengo, pero lo que yo sí sé es que voy a sacar el 20avo término. ¿Sí? Puedo reemplazar esta n pequeña por el 20, para saber qué es mi 20avo término. ¿Cuánto vale el primer término? Vale 5. ¿Cuánto vale n? Vale 20. El 1 no puedo reemplazar con nada ni por nada, porque es un número. Solo yo puedo reemplazar lo que son las letras. Las letras puedo reemplazar con los datos de las operaciones. Y la diferencia vale 3. Y esto simplemente hago ya las operaciones que usted aprendió desde la escolita, recordando que primero hago lo que está dentro de los signos de agrupación y al final hago las sumas y restas, perdón, multiplicaciones, divisiones y sumas y restas. Me quedaría 20 menos 1, 19 por 3. Haría primero la multiplicación. Si usted no se acuerde, si tiene una calculadora a mano, haga. ¿Cuánto me queda? 57. Entonces, ¿cuánto ha sido la respuesta? 5 más
57, que sería en la respuesta 62. ¿Ya? Entonces ese sería, como les decía, los pasos. Usted, y haciendo en la calculadora, le iba a salir algún rato el 62, solamente que tendría que ir contando. Por ejemplo, vean, sería 5 más 3, ese sería el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Ok, sí, entonces ahí salió, vean. Al aplastar 20 veces el botón, pues sale el 62. Claro, como les mencionaba, matemáticas se puede hacer de varias maneras, con calculadoras, lo que usted sí quiero y lo que me gustaría que al final de matemáticas del año, de su vida académica en matemáticas, aprenda es a resolver problemas de varias maneras. ¿Ya? Eso, más que aprender a hacer el binomio cuadrado perfecto, el trinomio cuadrado perfecto, que aprenda, ¿vale? A intentar y también a ser observador, porque yo siempre he dicho, matemáticas, más que saber, es observar. Y justo ese problema tenían en funciones, pero bueno, como dije, ya para no complicarles, la prueba del día jueves no va a ser tan complicada. Antes de dar por finalizado y ver alguna otra indicación, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. ¿Sí? ¿No? Ok, el que sabe tener más dificultad en resolver en ecuaciones, perdón, en progresiones, es progresiones geométricas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio antes de terminar. Nos vamos a la página donde están los ejercicios y la mayoría, bueno, ya se hizo en clase, pero voy a poner uno idéntico al que está ahí. Solo voy a cambiar los datos, algo que voy a hacer en la prueba del día viernes. Ok, a ver, bueno, casi todos están. Ok. Listo, pongamos datos. Para que vean, como les mencioné, pueden hacer de diversas maneras. ¿Cuándo se nos complica? O cuándo se les va a complicar a ustedes hacer hasta comprobaciones en calculadora. Si a usted yo le dijera cuántos términos tiene la siguiente progresión, que comienza en 2, termina en 40, ¿ya? ¿Cuántos términos tiene? ¿Ya? Y la razón es 2. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer aquí? ¿O cómo podría hacer en la calculadora? Usted podría hacer en la calculadora, cuando ya son progresiones geométricas, ya no va a ser esto. Por ejemplo, 2 más 2, porque ahí ya no es una progresión geométrica, ahí es una progresión aritmética. Cuando se suma es aritmética y cuando se multiplica es una progresión geométrica. Entonces aquí tendría que hacer 2 por 2, perdón, por 2, 4. Pilas, si usted va a poner enter, se queda ahí la calculadora. ¿Cómo usted le dice a la calculadora o cómo le configura la calculadora para que vaya sacando las progresiones? Tiene que volver a poner el mismo factor, la misma razón en este caso. La razón era 2, 8, 16, y así voy multiplicando hasta que me quede el valor que me piden. Cuando son valores muy pequeños, yo sí puedo comprobar directo. Por ejemplo, pongamos, no pongamos 40, pongamos 64. Listo, entonces yo voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a poner 2 por 2, aquí tendría yo el primer y segundo término. El 2 y este sería mis dos términos. Vamos por 2, tercer término. Voy aplastando. Cuarto, quinto, sexto. Vean, al aplastar 6 veces salió el 64. Entonces no es necesario ni siquiera hacer la fórmula. Simplemente la calculadora, yo sé que cuántos términos tuve para llegar al 64. 6, ya está. ¿Sí? Entonces es una forma, vean, usar la calculadora, usar las fórmulas, pero ¿cómo sería? Para las pruebas, lo que yo sí le pido es por lo menos, para ponerle una calificación, esto fundamental. Esto es el 80% de la nota. ¿Ya? Así no me haga el ejercicio, así no me haga nada, pero por lo menos bien escrito esto. Digo esto porque algunos
están haciendo los ejercicios y ya ponen de respuesta a sub n igual a 6, así, y no me ponen nada más. Entonces, yo no sé si copió, no sé si es una bala, eso con respecto al el día, o bueno, las evaluaciones. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Dicen, para las progresiones geométricas es igual a sí mismo en el número de término a en el último término. Exacto, muy buena pregunta. Sí, se repiten todos. La diferencia es que en geométricas vamos a utilizar la R, que significa Razón. razón, y la D en geométricas, que significa diferencia. Y algo que sí les puedo tomar, que está igual en su libro, es que la razón en geométricas vamos a tener dos versiones. Por ejemplo, sea la que sea, las que son crecientes y las que son decrecientes. ¿Cuándo son crecientes? Cuando, por ejemplo, tenemos 2, 4, 8, 16, es decir, el número que sigue es más grande que el anterior. Y en cambio vamos a tener las decrecientes, que por ejemplo pueden ser 100, 90, 80. Entonces aquí yo sí les digo en clases y les puedo tomar. Cuando en las progresiones geométricas era decreciente. ¿Cuándo era decreciente? Cuando la diferencia es negativa. Y cuando en las progresiones, progresiones aritméticas, y cuando en las progresiones geométricas, la progresión era decreciente. Anote eso porque está en su libro, pero este es como resumen. Igual le di un resumen en clases, pero le puedo tomar. Entonces, progresiones aritméticas, la diferencia es negativa, la progresión es ¿qué? Y las progresiones geométricas, ¿qué pasaba con la razón? ¿Qué necesitaba hacer la razón para que la progresión sea decreciente? Positiva, Lice. Y algo más, una cosita más. Signo menos. Más que signo menos era, recuerdan, yo sí les puse hasta de ejemplo, dije, porque entonces decían, tienen que ser igual que las progresiones aritméticas. Si, por ejemplo, poníamos que la razón era -2, teníamos la siguiente progresión. Hagamos con el 2. 2, luego sería -4, luego sería 8, luego sería -16. Está sucediendo esto. Sí, ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que se decían no podía suceder eso? Entonces, entonces, pero bueno, para no perder mucho tiempo, y anote, la razón tiene que ser mayor a 0 y menor que 1. Sí, yo sí les digo, pero yo sé que a veces van a decir, pues, que no anoté, no falté, por si faltó, no anotó, le vuelvo a decir, ténganlo a mano porque es bastante útil y para el examen, esta es la principal diferencia, porque lo primero que se equivocan es decir, aquí la razón es negativa. No, si usted pone en progresiones geométricas que la razón es negativa, usted genera una progresión alternante. Bueno, no digo, tiene otro nombre, pero no quiero entrar en terrenos prohibidos. Ok, entonces, se me fue el tiempo, cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp por la nota del examen quimestral, si no le he dado, para ver si debe o no debe repetir la prueba, y con eso nos veríamos la siguiente semana para ya finalizar y darles el cuestionario del examen final. ¿Sí? Con esto me despido, éxitos en sus actividades, y cualquier duda al WhatsApp. Nos vemos. Pero si no contesta. Gracias.